Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez vamos a hablar del tema de la semana porque tuvimos este 12 de octubre y el presidente Trump además volvió a instaurar el Día de Cristóbal Colón. Esta fecha conmemorativa del descubrimiento de América es algo que irrita, enloquece a la izquierda. Vamos a hablar de estos movimientos, estas corrientes que usan la excusa de la decolonización para imponer narrativas actuales. Luego de 5 siglos para eso nos acompaña el querido Irving Gattel. ¿Cómo estás, Irving? ¿Por ahí andas? Karina, un gusto estar otra vez aquí contigo. Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Bueno, te he presentado muchas veces, pero de paso le voy a volver a hacer. Es teólogo, es músico. Es una de las personas que más entiende de la historia y de la cultura judía y de Medio Oriente. Es el analista para seguir, si quieren entender qué es lo que pasa con esa guerra de Medio Oriente. Pero es además una de las personas que más entiende estos movimientos, estas corrientes, estas narrativas decolonizadoras, que yo no sé si decirte que largan en México, pero por lo menos en México tienen grandes seguidores, empezando por el expresidente López Obrador y siguiendo con su dilecta continuadora Claudia Sheinbaum, que cada tanto quieren que los españoles actuales les pidan disculpas a ellos, que se llaman López Obrador y Sheinbaum, por pecados que no se sabe quién cometió de hace 5 siglos. Esta narrativa, este odio al descubrimiento de América, a la epopeya de Colón, a la figura de Colón, ¿de dónde te parece que es? ¿En qué momento prende tanto en nuestro continente? Y yo creo que después va hacia Europa, pero ¿en qué momento te parece que empieza a la izquierda a enloquecerse con la figura de Colón y con el descubrimiento de América? Mira, esto es evidentemente a partir de los 90, no nada más con el problema de Colón y el descubrimiento de América, son varios temas. Tú lo sabes muy bien, escribiste un muy buen libro sobre toda esta cuestión de todo este tema de la cuestión woke. Pero, a ver, aquí el punto está en que el colapso del marxismo, que el colapso del marxismo es con la Unión Soviética, o sea, marxismo ya es un proyecto acabado, aniquilado, o sea, ya caducó. Su momento fue con la Unión Soviética, todo lo que quedan ahorita son nostalgias, ecos, y que ya obviamente no se van a recuperar. Nada más es gente terca la que sigue insistiendo por ahí. Pero entonces, es a partir precisamente del colapso del marxismo, sobre todo porque con la caída del bloque de la cortina de hierro, se hace evidente una cosa muy interesante. La calidad de vida, se corrobora que la calidad de vida de la clase obrera era mucho mejor en Occidente, en el mundo capitalista, que en el mundo socialista. Entonces, no nada más cayó la Unión Soviética, les quitaste su principal bandera. Y obviamente a partir de allí viene una dispersión intelectual terrible para la izquierda y la necesidad de encontrar refugio en otras causas, ya que la obrera ya no iba a ser el caballito de batalla, entonces ahora hay que buscar en dónde. Y uno de los lugares en donde mejor se pudieron refugiar, sobre todo haciendo una fusión ahí medio rara con la filosofía postmoderna, son los discursos identitarios. Y obviamente por ahí entró toda esta cuestión de la decolonización, y obviamente ahí el que salió afectado pues fue principalmente Cristóbal Colón, que de hecho por culpa de su nombre es que le llamamos colonizar a estos fenómenos, ¿no? Entonces, de ahí viene, o sea, es la frustración de que el marxismo fue derrotado históricamente por el capitalismo, y bueno, este es un refugio absurdo, sin pies ni cabeza, pero refugio al fin de cuentas, donde se fueron a acomodar y pues por eso siguen causando problemas con eso. Pero cuesta un poco entender, imaginarse, lo que vos decís es tal cual. En los 90 tenés un montón de acciones y de activismo para reflotar esta teoría de que la colonización, el descubrimiento de América es el origen de todos los males. Ya Marx
en El Capital habla de que la conquista es como el pecado original. Mira, vos entendés mucho mejor que cualquiera esta metáfora que utiliza Marx, pero que es como, no sé, como refrescada en los 90 y supongo que, digamos, que tiene que ver con la conmemoración de los 500 años, y ahí empezás a ver un ataque a las estatuas, una reconfiguración de la historia, sobre todo en la academia, ¿no? Porque eso es lo que empieza a dar como sustento teórico a todo este resentimiento, y no necesariamente de las corrientes más de izquierda. Estaba pensando, por ejemplo, que es el momento en el que le dan el Nobel a Menchú, que viene a catapultar esa teoría de los 500 años de opresión y de que hay que pedir perdón y demás. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se coordina todo? ¿Eso está armado? ¿Surgió espontáneamente? ¿Por qué ese relato? Que fue también, perdóname, y fue en el momento en que se dejó de decir, por ejemplo, no sé, Día del Descubrimiento, Día del Colón, Día de la Raza, y pasaron a ser Día de los Pueblos Originarios, Día de las Reivindicaciones y demás. Bueno, a ver, vamos a poner orden en todo esto porque sí está interesante. Mira, obviamente hay que marcar una diferencia radical entre cómo ver las cosas Marx y cómo la ven estos izquierdistas posmodernos, ¿no? O sea, aquí tenemos más presencia de las ideas de Foucault y sobre todo de Edward Said que de Marx. Porque sí, para Marx esto de la conquista es un pecado capital, es el pecado original, perdón, pero en el sentido de que todo lo que Europa, o sea, la manera en la que Europa se pudo enriquecer por medio de la colonización de América, fue uno de los factores que eventualmente impulsó el desarrollo del capitalismo industrial. Entonces, Marx lo analiza por ese lado. El marxismo, al final de cuentas, es una idea globalista, o sea, una idea en la que todas las identidades que se han forjado a lo largo de la historia deben palidecer o deben diluirse ante la conciencia de clase. Así es como Marx lo entiende. Entonces, para Marx, en última instancia, la única identidad que le interesa promover en su momento, porque piensa que es el punto de partida desde donde la humanidad va a cambiar, es el proletariado, la nueva clase obrera industrial que había surgido pues, de la mano de la revolución industrial. Y entonces para Marx sería un avance que ya fuésemos abandonando nuestras identidades nacionales. Por ejemplo, en el caso del judaísmo va a ser muy interesante cómo ese radicalismo marxista se va a dar en el Bund, en el movimiento del Bund, el bundismo, y cómo el bundismo se va a volver rabiosamente antisionista, precisamente porque la idea de estos socialistas judíos, marxistas extremistas, es que lo que necesitamos es anular las fronteras nacionales, no crear otra nación. Entonces, o sea, el rollo de Marx iba más por ese lado. Si tú a Marx le hubiera salido con todas las tonterías del decolonialismo, yo creo que te agarraba sombrerazos. O sea, porque le habría parecido una ideología de lo más primitiva, rupestre, neolítica que uno se pudiera imaginar. Ahora, el punto está en que los años 90 van a ser una especie de transición, porque mira, todavía en 1992, con esta cuestión del quinto centenario, pues precisamente lo que se estaba enfatizando a nivel de políticas públicas era esta cuestión de la hispanidad, o sea, somos hermanos, somos hijos de un proceso histórico, pues de un proceso histórico que no fue cualquier cosa, porque probablemente el único proceso histórico que se le compara en términos de expansión y de desarrollo de una cultura es la latinidad. Y en ese sentido, la hispanidad es algo que tuvo un alcance mucho mayor. Entonces, aquí no estamos hablando de, estrictamente hablando, no estamos hablando nada más de conquista, sino de que los españoles y los portugueses, en los lugares que conquistaron, generaron un mestizaje cultural y dieron fruto, o sea, por ejemplo, lo que representa la hispanidad, por ejemplo, si vinculamos Argentina con México, con España, lo que representa la hispanidad no se compara, o sea, pero ni remotamente, con la relación que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos, Australia e Inglaterra. O sea, ahí sí estamos hablando de una colonización total, de una imposición de lo inglés en su momento, tanto en Estados Unidos como en Australia. Ya después cada quien se independizó y agarró su ruta. Aquí no. Aquí no fue nada más una imposición, fue una mezcla, fue una fusión.
O sea, la identidad hispana es mucho más profunda y mucho más compleja que la identidad anglosajona, o sea, como fenómeno histórico. Y por eso, digamos, la cuestión cultural es muy evidente, los vínculos, digamos, la hermandad natural que hay en todas las culturas hispanas, incluyendo España. Entonces, estaba de moda enfatizar toda esta cuestión, faltaba todavía un poquito para que empezara ya el impacto de las ideas posmodernas de colonialistas, que al final de cuentas pues son nada más una ideología de resentimiento, algo muy característico de todos los hijos apócrifos de Michel Foucault, que la filosofía de Foucault, de Derrida, son filosofías del resentimiento. Es lógico, hay que entenderlo, o sea, esto no lo digo en un plan despectivo o descalificador. Son dos filósofos que construyen toda su manera de ver el mundo desde jóvenes viendo la Segunda Guerra Mundial y además Derrida como judío. Entonces, bueno, y Foucault como francés, que los alemanes les pasaron encima. Entonces, era lógico que tuvieran una visión muy oscura y muy pesimista del mundo. Esto no tiene nada de cuestionable, pero hay que entenderlo para no traslapar a la época actual lo que no corresponde y no hacerte pelotas con los conceptos. Entonces, bueno, allí el problema precisamente es que ya conforme se van ajustando los polos políticos, o sea, el capitalismo contra el socialismo, bueno, el socialismo fracasó, se hundió, colapsó. Eso no significaba, como Fukuyama en algún momento dado fue demasiado optimista, que ya el capitalismo se iba a imponer y la historia ya había acabado. No, claro que no. O sea, toda esa frustración de la revolución inacabada, pues tenía que encontrar un refugio y se tenía que reciclar de alguna manera, aunque en términos estrictos fuese incompatible con el marxismo. Los marxismos ortodoxos te dirían, precisamente por lo que te señalaba, de que el marxismo es al final de cuentas una idea globalista. Entonces, toda esta tontería de la colonización no le tienen un gramo de respeto a los verdaderos marxistas. Pero bueno, pues había que encontrar la nueva manera de levantar una bandera en contra del imperio, en contra de los yanquis, en contra del sionismo, en contra de todo lo que ellos relacionan con la cultura occidental, y se fueron a este lado identitario para crear esta nueva, digamos, polarización y una simplificación absurda, irracional, de definir a todo lo europeo y lo blanco como lo malo y automáticamente todo lo demás como las víctimas. Y por lo tanto, empezar a plantear reivindicaciones que no vienen al caso, o sea, que carecen de fundamento racional. Claro, para ello entonces el posmodernismo también tuvo que rechazar los parámetros de la razón ilustrada, o sea, los parámetros de lo racional, para básicamente poder decir cualquier tontería y pretender que es legítimo. Digo, todo mundo tiene derecho a tener opiniones, pero eso no significa que todas las opiniones sean respetables, ¿no? O sea, algunas que son una burrada y pues ni modo, hay que señalarlo. Bueno, vamos a esta tergiversación de la historia y es muy interesante porque hay muchos proyectos, digamos, hacia fin del siglo pasado y comienzos de este, pero son proyectos, te diría, de orden de muy alto nivel en lo que tiene que ver con la capacidad de penetración. Estoy hablando de instituciones, de ONU, del Premio Nobel, de las academias, de la Ivy League, o sea, del New York Times. Muchas instituciones que producen sentido, que producen contenido, puestas en esto que vos estabas contando, puestas en destruir, digamos, las narrativas que dan origen a las naciones. No sé si recordás el proyecto 1619 del New York Times, no era de cualquiera, haciendo un análisis del el surgimiento de los Estados Unidos como país, que cambiaban la historia totalmente delirante respecto de lo que fue la historia real, pero no les importaba porque impusieron esa narrativa. Y esa narrativa, años después, fue la que dio, por ejemplo, sustento teórico a todas las locuras que ocurrieron alrededor del Black Lives Matter, que fue, pero que tenemos asesinatos, revueltas, incendios y demás. Lo mismo ocurre
con el tema del descubrimiento de América. No hay manera, y se ha explicado, y hay mucha historia para leer de cómo fue el proceso de colonización, de mixtura, de respeto y de intercambio. Y también, sí, las conquistas son conquistas, pero las conquistas son la historia de la humanidad, digamos. No hay países que se basen en la no conquista. Pero, sin embargo, por ejemplo, el tema de Cortés, que no se le reconoce su inteligencia política, por ejemplo, en darle espacio a grupos indígenas que querían combatir, digamos, contra el yugo del Imperio Mexica, y sin embargo es como el malo y siempre se reduce a esta historia, opresores oprimidos, opresores oprimidos. Pero estamos hablando de historias, digamos, que tuvieron mucho recorrido, mucho espacio en los medios, mucho espacio en la academia. Esto se reprodujo sin cesar. Nuestros hijos han sido educados en esos, o sea, en esa idea. Sí, mira, a ver, de entrada sí es una evidente herencia del marxismo, ¿no? Esta idea de opresores contra oprimidos, nada más era cuestión de redefinirla. Pero a ver, vamos a decir la parte más horrorosa de todo esto. Karina, a ver, esto es lo normal. Esto es lo normal. O sea, nada más cambió el relato, se adaptó a la realidad de los 90s y sobre todo el siglo XXI, pero esa manera de pensar es la normal. Así ha pensado la humanidad toda la historia. Marx tuvo cierta lucidez en entender que había una polarización entre opresores y oprimidos, pero los referentes de Marx son fundamentalmente las características de las economías agrícolas, porque a Marx le toca ver la economía industrial, o sea, el arranque del capitalismo industrial, pero justo eso, el arranque. O sea, Marx no podía adivinar cómo iba a evolucionar, y el capitalismo industrial vino a cambiar todas las reglas del juego. Entonces, bueno, Marx simple y sencillamente no lo pudo ver. Ya Edward Bernstein lo señala desde finales del siglo XIX. Marx se equivocó en sus diagnósticos. Ahora, el punto está en que entonces va a aparecer algo distinto, algo que realmente no había tenido una presencia tan radical, que es la clase media. O sea, toda la ecuación del concepto que Marx maneja de conciencia de clase está mal, o sea, falla, porque no prevé lo que va a significar la clase media. Y la clase media en este caso, que hay un problema para definirlo, pero la clase media yo la entiendo como un grupo, o sea, no la puedes contar como individuos, estamos hablando de una clase social, está bien, como un grupo que entre todos tienen la capacidad económica para convertirse en un contrapeso del poder de las aristocracias, o sea, de las monarquías. Primero, en ese tiempo, ahorita que las monarquías ya no tienen el poder en Occidente, entonces se convierten en el contrapeso natural al poder del Estado. Eso para Marx es una aberración, porque Marx pretende que el Estado tome el control de todo. Entonces, por eso en su visión, los valores de la clase media, burguesía le llama él, tienen que ser erradicados. Ahora, cuando viene el fracaso del marxismo y toda esta gente recupera, digamos, la lucha contra el Occidente, al final de cuentas lo que estamos viendo que se queda es la lucha entre los partidarios de la libertad, y cuando hablamos de libertad hablamos de la libertad individual, y los partidarios de los colectivismos, porque al final de cuentas esa es la lucha que existe hoy, y esa es la lucha natural de la clase media, paradójicamente, contra los resquicios que quedan de la clase alta como clase social, porque ahorita la clase alta ya no son reyes o condes o duques o marqueses o clérigos. La clase alta son empresarios, pero dependiendo de qué relación mantengan con el Estado, o sea, cuando son los empresarios que viven del abuso de los privilegios que un Estado corrupto o un Estado poco democrático les da, entonces se convierten en herederos naturales de lo que fue la aristocracia en otros siglos. Pero curiosamente, ideológicamente son lo mismo que las clases bajas, que la clase pobre. ¿Por qué? Porque son clases sociales que forjaron su identidad durante miles de años, literalmente, miles de años, siempre uno como contracara de la otra.
O sea, son las dos caras de una misma moneda, pero es la misma moneda. La ruptura, la anomalía, es la clase media, la clase burguesa que de repente tiene el poder de decirle al Estado, yo soy tu contrapeso, pero también tiene la capacidad de extender el mercado y permitir que la clase baja suba a la clase media. Entonces, el grupo social que realmente puede marcar una disrupción histórica no es el proletariado, Marx, pero la recontramega falló con ese concepto. Es la clase media, la verdadera clase media. Ahora, pero entonces se reconfigura el conflicto entre estas ideas colectivistas contra las ideas de libertad y simple y sencillamente cada quien se va acomodando pues, en donde su instinto, porque aquí no estamos hablando de procesos racionales, estamos hablando de cuestiones atávicas. La gran mayoría de la gente todavía, o sea, a ver, estamos hablando de que las ideas de libertad tienen que 250 años, apenas así como que cuajando bien, pues es obvio que la gran mayoría de la humanidad todavía no las asimila. La gran mayoría de la humanidad sigue aferrada a esa noción neolítica, luego medieval y luego marxista, de que el Estado es el que me tiene que proteger, o el rey es el que me tiene que proteger. Que, por ejemplo, con todo y lo avanzadas las leyes que fueron aquí en América por parte de España, digo, porque tampoco todo fue maravilloso con la conquista española, pero, por ejemplo, en las leyes, en las avanzadísimas leyes que van a decretar desde Fernando el Católico e Isabel de Castilla, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, está presente esa idea de los reyes te vamos a cuidar. Y se nos va a arraigar profundamente en la mentalidad latinoamericana porque, aunque teníamos leyes muy avanzadas durante la época virreinal, eso era pura teoría. En la práctica, para que la conquista funcionara, se implementaron más las leyes de encomiendas y los encomenderos eran brutales. O sea, eso fue una realidad. El trato hacia los indígenas aquí fue brutal, no se puede esconder. Pero el problema es que en un régimen donde la práctica pesa más el régimen de encomiendas, pero sabes que en teoría se supone que los reyes que están del otro lado del mar te cuidan, el novohispano, más bien por ubicarnos bien en tiempo, el novohispano es un tipo de persona que va a desarrollar esa idea, se le va a arraigar mucho esa idea de que el rey me cuida y que luego se va a traducir al Estado me cuida. O sea, el cambio que tienes que hacer de uno al otro es mínimo. Nada más tienes que cambiar de título. O sea, ya no es un rey, es un presidente, pero es el Estado el que me cuida. Entonces, por eso, América Latina tiene una particular fascinación y devoción por los políticos que llegan a decirte, yo te voy a cuidar. Y aunque estés pobrecito, y aunque estés fregadísimo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y votan por ellos. Y dejan el país hecho una porquería, lo dejan destruido, y vuelven a regresar y vuelven a votar por ellos. O sea, es dificilísimo salirse de ese esquema. Entonces, aquí el problema es que lo que estamos viviendo nada más es otro capítulo en la eterna lucha entre los conceptos de libertad, nada más que conceptos de libertad que ya alcanzaron su madurez histórica porque ya hay una verdadera clase media, ya hubo revolución industrial, ya hubo ilustración, ya eso cuajó en los conceptos de democracia, que la democracia no es ir a votar, la democracia es que existan contrapesos de poder y que la estructura del Estado, el poder no lo tenga nada más una sola persona o un solo grupo, sino que dentro del mismo Estado haya contrapesos de poder y que haya contrapesos de poder ciudadano para esos tres poderes clásicos, que son los que normalmente tiene la democracia occidental, judicial, legislativo y ejecutivo, y sobre todo este concepto de los derechos, pero entendiendo los derechos como la protección del individuo, los derechos individuales, la protección del individuo del poder del Estado. No, entonces van a llegar los colectivismos a decir, no, los derechos son sociales, no existen los derechos sociales, eso es una ficción en el sentido más peyorativo de la palabra. A ver, pero Irving, el derecho al agua, no hay derecho al agua, perdón, hay una obligación, esto legalmente se debe conceptualizar al revés, porque si tú dices, yo tengo derecho al agua, tenemos derecho al agua como comunidad, ¿sabes cuándo te va a hacer caso el Estado? Cuando le convenga. O sea, el Estado simple y sencillamente te puede decir al final que no se puede.
Pero en cambio, si tú planteas la ley de otra manera y lo planteas en términos de el Estado tiene la obligación de proveer agua, entonces ahí sí con la pena, el Estado no se puede zafar, porque nuestro paradigma de leyes es muy claro. El individuo puede hacer todo lo que no tenga prohibido, el ciudadano, pero el Estado solamente puede hacer lo que tiene indicado. Entonces, no es lo mismo cuando, por ejemplo, el acceso al agua de la colectividad te lo definen como un derecho, el Estado se puede hacer guaje, se puede hacer pato ahí con su obligación, que cuando la Constitución te dice el Estado tiene que proveer. Entonces, no es un derecho de la colectividad, es una obligación del Estado. Jurídicamente es mucha la diferencia. Filosóficamente es profunda la diferencia. Espérame, ahí voy. Y ya, si a ti, como persona, por la razón que sea, como individuo, no te está llegando el agua, entonces tú sí como individuo puedes decir, es mi derecho, me tienes que cumplir, no me puedes discriminar. Pero el problema es que todo este discurso de los derechos sociales vino a contaminar, a intoxicar la esencia de la democracia, pero es que esa siempre ha sido la lucha de los colectivismos. Entonces, dentro de toda esa lucha de colectivismos contra la libertad individual, todo este rollo de la decolonización es eso. Es que lo que nosotros queremos es que los pueblos originarios se amen, se apoyen, sean buenos. O sea, un discurso cursi, tonto, frívolo, banal, ingenuo, y estoy diciendo las partes amables, ¿no? Podría seguir otra lista, o sea, y si me pongo a decirlo en yiddish, sale peor. O sea, un discurso ingenuo, vamos a dejarlo ahí, para no hablar de coeficientes intelectuales, ¿no? Lo dejamos en ingenuo. Entonces, no, a ver, la realidad no es así. Tú lo dijiste. Las culturas de aquí, o las culturas de cualquier lugar del mundo, eran igual de brutales, y de hecho más brutales que los europeos. O sea, los mexicas eran caníbales, para pronto. Caníbales. El pozole, que es uno de los platillos así típicos de México, sobre todo para septiembre, así de para fiestas patrias, un buen pozole es así como de lo más delicioso, pero la receta original es con carne humana. Es un hecho histórico sobradamente demostrado. O sea, no eran palomitas, así blancas palomitas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay una tergiversación histórica total, porque curiosamente, fíjate lo que son las cosas. A los mexicas, en el caso concreto de México, mexicas o aztecas, como se les conoce popularmente, los derrotan en realidad las tribus náhuatl, porque los mexicas eran las bestias explotadoras. Cortés se da cuenta de la situación en todo el Valle de México, une a los grupos náhuatl y revientan a los mexicas. La conquista en realidad la hicieron los grupos indígenas. Los mexicas, entre la derrota y entre las epidemias de viruela, prácticamente se extinguieron. Hoy en México es bajísima la probabilidad de que haya sangre con ancestría mexica. Toda la gente náhuatl, ya sea indígena o mestiza, pero con ancestría náhuatl, de toda esta zona central del país, generalmente son descendientes de los que derrotaron a los mexicas, son descendientes de conquistadores. Pero esta narrativa oficial te cuenta el cuento al revés. Y te cuenta la historia de que los mexicanos somos los conquistados y los españoles son los conquistadores. Y todo se resume a esa anécdota de Miguel de Unamuno, que Pérez Reverte la pudo aplicar también por la ignorancia de un periodista, pero que bueno, que en resumidas cuentas es el periodista preguntándole a uno o a otro, oye, ¿no te da vergüenza ser descendiente de genocidas? Y entonces le contestan, bueno, a ver, ¿tú cómo te apellidas? ¿No? Sánchez. Bueno, entonces el descendiente de genocidas eres tú, porque tú eres el descendiente de los españoles que llegaron a México. Yo soy descendiente de españoles que se quedaron en España. Yo no tengo ningún ancestro genocida. Entonces, así las cosas. Trajiste el tema de la palabra del momento, que es la palabra genocidio. La izquierda y insisto, y sus alrededores, porque empieza con una izquierda dura, pero esa narrativa después se empieza a replicar en todos lados, utiliza genocidio por cada cosa que le parece mal. Con esta tergiversación, pero le meten el concepto de genocidio dando vuelta, lo mismo que estábamos hablando de el tema de quién es el colonizador, quién fue el que ganó o perdió en estas
confrontaciones que ocurrieron después del descubrimiento de América. Y de alguna manera esa tergiversación va aprendiendo en distintos lugares. Nombraste hace un ratito a quien, digamos, a Said, que fue el que le escribió, el que empezó a recomponer la narrativa del Estado de Israel como colonizador en los 70, a Arafat. Estamos hablando de grupos de pensadores que de alguna manera tenían, no sé qué decirte, pero casi te diría una capacidad marketinera de la política impresionante para imponer relatos. Entonces, y este relato del genocidio, por ejemplo, ha aprendido enormemente durante estos 2 últimos años en la guerra en Gaza, en la cual dieron vuelta y al país atacado, al país que sufrió el pogromo, lo volvieron al país genocida, y todo el mundo repitiendo lo mismo. Es increíble esta capacidad, Irving, y ahí te pregunto, ¿qué es lo que tienen? Que no tiene nada que ver, o sea, que te cansás de explicar en un punto, ¿entendés? Empezaron el genocidio Hambruna, bueno, Hambruna se demuestra que no, bueno, entonces, genocidio, bueno, se demuestra que no, y sin embargo, tienen esta capacidad increíble de viralizar esa narrativa. Y en Europa tenés marchas completas de gente diciendo cualquier cosa, totalmente alejado, o sea, de cualquier dato real. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es la capacidad que tiene esta gente? Estamos hablando, vos nombraste pensadores académicos de los 70, de los 80, incluso de los 60, pero eso llega hasta nuestros días. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que es la condición natural del ser humano ser así de tonto. A ver, vamos por orden. Mira, hay 2 clases de personas en este mundo, básicamente, claro, con sus matices intermedios, ¿no? Pero básicamente tienes 2 opciones, ok. Suponte que eres una persona con recursos económicos limitados. Entonces, dependiendo del tipo de mentalidad que tengas, te vas a decantar por 2 opciones políticas. Una opción política es la que te va a decir, trabaja, échale ganas, inviértele a tu esfuerzo, a tu preparación para salir adelante. Otra opción política te va a decir, no, yo te voy a arreglar las cosas. Esta es la parte más superficial, porque entonces viene el discurso, ok, dice, ok, a ver, trabaja, échale ganas, y de pronto me enfrento a la realidad de que mi propio contexto, mi propio ambiente no me ayuda. Que hay parálisis social, que no hay movilidad, que el poder y el dinero lo tienen un grupo selecto de empresarios coludidos con el gobierno, coludidos con el Estado, o sea, una casta, como le llaman allá en Argentina, y entonces eso de échale ganas, pues tiene, digamos, como, y muy relativo. La gente que nace pobre, generalmente se muere pobre. Ok. ¿Qué es lo que le vas a pedir al gobierno? Ahí es donde hay 2 tipos de persona. Un tipo de persona es el que le va a decir al gobierno, tú tienes la obligación de hacer que eso cambie. Tú tienes la obligación de provocar que haya un ambiente donde yo pueda desarrollarme, donde donde realmente valga la pena educarme, capacitarme y echarle ganas a mi trabajo. O hay otro tipo de gente que es la que dice, tú tienes que hacerme justicia. Y todo eso que unos pocos tienen acumulado, tienes que garantizar que todos tengamos acceso a esa riqueza. O sea, en una lógica, es decir, tú tienes que crearme, tú como Estado tienes que crearme las condiciones para que yo pueda prosperar, y en la otra lógica, es decir, tú como Estado tienes que redistribuir la riqueza. Adivina cuál es la más popular. La segunda, sí, claro, obviamente, ¿no? Precisamente por todos estos antecedentes históricos que tenemos. Precisamente porque eso es lo normal. Porque eso fue durante los 6,000 años más o menos que han durado vigentes las monarquías, desde la antigua Mesopotamia hasta la Primera Guerra Mundial. La lógica era esa, esperar a que nos llegara un rey bueno para que repartiera la riqueza y nos tocara a todos un poco. Entonces, esa es la mentalidad normal del ser humano forjada a lo largo de miles de años de historia, que 250 años de liberalismo económico no han podido cambiar, y falta todavía mucho para que pueda cambiar. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto a lo que me preguntabas?
Que entonces tienes esa filosofía en donde lo que tú estás esperando es a que el Estado reconfigure, redistribuya y tú salgas beneficiado, pero eso fundamentalmente significa que estás esperando a que tú salgas de pobre con la riqueza que generó otro. Ahora, ahí lo de menos es ponernos a reflexionar si el otro generó su riqueza de una manera legal o ilegal. Lo que estás esperando de todas maneras es a que el Estado te saque de pobre con la riqueza que generó otro. Ahora, el problema es cómo justificas eso moralmente. O sea, porque si lo planteas así de crudo, y la mayoría de la gente te va a entender que pues eso básicamente es un robo y va a dudar por lo menos. ¿Cómo lo justificas moralmente? Bueno, tienes que construir un discurso, y para eso nos pintamos solos. Discursos de estos los hay a montones, pero tienes que inventarte un discurso que justifique tu derecho a hacer uso de la riqueza del otro, de la propiedad del otro. O sea, cuando le quitas el término riqueza y pones el de propiedad, ya suena todavía más drástico. Tienes que construir un discurso en donde se justifique que tú tienes el derecho de usar la propiedad del otro. Incluso, mejor aún, que el otro tiene la obligación de darte su propiedad. Y eso es lo que, de eso se trata el decolonialismo. Es el último discurso que se ha creado con esto. Entonces, fíjate que es simpático, ¿no? O sea, te dicen, por ejemplo, ahorita con todo este rollo de la guerra en Medio Oriente, una de las cosas que más insisten ese tipo de grupos es que hay que decolonizar Palestina, ¿no? Que ellos entienden por esto quitar a Israel. A ver, o sea, si me atengo a los datos históricos fríos, los colonizadores fueron los árabes, porque eran de Arabia y llegaron ahí. El idioma colonizador por excelencia es el árabe, porque es un idioma que se origina en el centro de la península arábiga y que hoy es el idioma oficial como de 22 o 23 países, en el norte de África y en la zona del Medio Oriente. O sea que se extendió, colonizó. Las poblaciones que hay desde Marruecos hasta Irak y desde Yemen hasta Siria son poblaciones mestizas porque llegó población árabe y se revolvió con todos los que eran forzados a convertirse al Islam. Entonces, esta cuestión de conquistar, pero no nada más conquistar. Cuando nada más conquistas, eres conquistador, es un imperio, es imperialismo. Pero cuando conquistas y metes a tu población y alteras la demografía para mantener el control, eso es colonialismo. Entonces, los colonialistas, los colonizadores y el idioma colonial fueron los árabes. Bueno, en algún momento dado los votaron de ahí los ingleses, que venían de Inglaterra y que metieron el inglés y que también eran colonizadores, nada más eran más eficientes. Entonces, ¿quieres hablar de decolonización en el Medio Oriente? Israel es el mejor ejercicio de decolonización que se haya hecho en el Medio Oriente, porque es un pueblo recuperando la identidad histórica del lugar y volviendo a establecer el idioma nativo del lugar, el hebreo. Entonces, esa narrativa no me sirve, o sea, estudiar historia no me sirve cuando yo a ver, es que entiéndeme, Karina, yo lo que quiero, al final de cuentas, lo que quiero no es que si los judíos, que si los árabes, ¿eso qué? O sea, lo que me interesa, lo que quiero, es salir de pobre sin tener que ganarme yo el dinero. Carlos Slim aquí en México tiene mucho dinero, él no necesita tanto dinero, ¿por qué no me da una parte? Eso es lo que yo quiero. Esa es la mentalidad de esta gente. Todo lo demás, nada más es el pretexto, pero justo porque es un discurso bien armado, cala profundo. Te llega de lleno, porque esta cuestión de es que Slim le sobra, ¿por qué no me da? Es una cuestión atávica, no es un berrinche de niño chiquito. Es una cuestión atávica que venimos arrastrando de miles de años todas las sociedades humanas. ¿Por qué los europeos se salieron de ese molde? ¿Y por qué surgió allí el concepto de democracia liberal, de liberalismo económico y todo eso? Porque los europeos estaban tan amontonados que se peleaban todo el tiempo entre ellos mismos. Así que tuvieron que aprender a desarrollar estrategias cada vez más eficientes para sobrevivir. Si fueron el continente colonialista más exitoso, fue porque desarrollaron también las estrategias de violencia más exitosas. Pero si allí surgió el liberalismo económico y la democracia liberal, fue porque también allí surgieron las mejores ideas antiviolencia, las más exitosas.
pero eso fue mera casualidad. No es porque sean blancos, no es porque sean más listos, es porque es un continente súper chiquito y están allá amontonados germanos, eslavos, turco-griegos y latinos, y todos peleándose en los últimos 1000 años. Entonces, eso es meramente contingente. China no era así. América menos, América estaba vacía, era imposible que en lugares como China o como América, China estaba rodeada de un desierto, un mar y una cordillera montañosa, sería inaccesible, China nunca lo iban a tocar hasta que no llegara tecnología. Y América, las poblaciones estaban dispersas en un continente enorme y la densidad de población era bajísima. Nunca se iban a dar las condiciones para que se desarrollara ni esa violencia europea, pero tampoco esa posibilidad de reflexionar sobre la violencia. Entonces, cuando aparecía un grupo violento, como los aztecas, pues no, bueno, reventaban a todos, sin problema, porque no tenían, o sea, Cortés lo primero que llega, ve y dice, ¿por qué no se unen para combatir a los aztecas? O sea, pero si ustedes entre todos o sea, son 10 contra 1, ¿por qué no se unen? A los grupos de aquí no se les ocurría eso. O sea, fue Cortés el que les vino a dar la idea. Precisamente porque por las condiciones de desarrollo de las sociedades todo era distinto. Pero entonces, al final de cuentas, todo este discurso decolonialista nada más es retomar esa cuestión atávica, ancestral, hiperarraigada en todos los continentes de no quiero trabajar, quiero que el Estado me lo resuelva. Quiero que el Estado me lo resuelva significa quiero que le quite a otro para que me lo dé a mí. Ya, el constructo emocional es, pues él tiene mucho, ¿para qué lo quiere? Que me dé a mí, que no tengo nada. El constructo ideológico es que ustedes son colonialistas y son imperialistas y son perversos y son los explotadores y son bla, 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 y nosotros somos las víctimas. Y al final, a lo que esto se traduce es, tú tienes que reconocer mi derecho a ser violento contra ti, pero tú no puedes ser violento contra mí porque chillo. Y chillo mucho, lloro mucho, me ofendo. Y si me dices violento, me ofendo más. No es violencia, es resistencia. Pero como yo soy la víctima, yo sí te puedo agredir, yo sí te puedo matar, yo sí te puedo exterminar y no es genocidio. Pero híjole, donde tú te defiendas y me partas, en México decimos la mandarina en gajos, o sea, me revientes, ¡ay, genocidio! Eso sí es violencia, eso sí es opresión, eso es explotación. No, mijo, son las reglas del juego. O sea, si me atacas, me voy a defender. Te voy a juntar para ir cerrando, te voy a juntar dos temas alrededor de lo que acabas de decir. Uno, que es que todo lo que dijiste es como si hubieras dibujado o pintado un óleo sobre lo que es el movimiento Antifa. Pero así, tal cual. Es exactamente. La excusa, la legitimación puede venir de cualquier lado. Puede venir del feminismo, del colonialismo, de la forma que no sé, esto que le llaman hacer un estudio transversal, ¿no? Es todo lo mismo. Pero siempre consiguen esto que vos explicaste tan magníficamente, una legitimación para la violencia. Y como la ejercen ellos, no es violencia, sino resistencia. Y cada vez que decís, bueno, pero esta gente ha cometido todo esto, no, en realidad viene de una ofensa pretérita que ellos están de alguna manera lavando. El presidente Trump los ha designado como terroristas, ¿no? Y estamos hablando, insisto, de un tipo de organización que ha utilizado todo tipo de narrativa y todo tipo de argumento falaz y muy fácilmente, digamos, explicable en su mentira, pero que igual no les importa nada y avanzan con eso y siempre con esta explicación que vos diste que, mira, hay que tallarla en piedra porque fue impresionante. Ahora, de pronto, el presidente Trump hace esto con la organización Antifa y a la vez trae de vuelta, homenajea a la figura de Cristóbal Colón, que me imagino que nunca pisó Estados Unidos y que sin embargo fue atacado en sus estatuas, que se le dice que tenía la culpa del comercio triangular de esclavos, como si no hubiera existido ninguna otra
esclavitud que no hubiera sido esa. Y en Estados Unidos de pronto entonces tenemos a Trump diciendo, estos antifas son terroristas y vamos a levantar la figura de este navegante que hizo una proeza. ¿Te parece que se está dando vuelta de alguna manera la taba ideológica? ¿Te parece que es un momento y que esto no, un Trump haciendo estas dos cosas no podría haber existido, digamos, hace 10 años o en los 90, cuando teníamos todo el discurso decolonizador en ebullición? ¿O te parece que es un momento, bueno, esto va a pasar en Estados Unidos, pero en el resto de Europa o en el resto del continente americano esto no puede ocurrir? No, por supuesto que es una reacción natural a lo que hemos estado viendo. O sea, mira, si no tienes una sociedad que se eduque de un pensamiento verdaderamente crítico, y aquí hay que aclarar que pensamiento crítico no es sinónimo de ponerte en contra del capitalismo. O sea, la gente que está en contra del capitalismo es la gente que no entiende cómo funcionan las cosas. Eso no es pensamiento crítico. Eso nada más es ideologización y es lo más barato, rudimentario y vulgar que existe en el mundo. A ver, cuando hablo de un pensamiento crítico, pues es simple y sencillamente tener la honestidad, o sea, de investigar las cosas a fondo y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Punto. Tan, tan. Ahora, si no tienes una sociedad con esa capacidad, pues siempre vas a estar como péndulo yendo de un lado para el otro. Entonces ahorita el péndulo ya viene de regreso. ¿Por qué? Porque todas estas ideas posmodernas, todas estas ideas woke, están llegando a su límite porque no sirven. O sea, a ver, todos estos rollos en la academia pueden sonar sensacionales. Los profesores gringos de la Ivy League y todas esas universidades, puta, se sienten soñados porque como están en contra del capitalismo, hoy son lo máximo. O sea, lo máximo, los máximos, o sea, son unos burros. Pero bueno, pues es una herencia también del marxismo, o sea que intelectual tienes que ser marxista. O sea, no se te podía tolerar ser intelectual, sino no se te puede conceder título intelectual si no eres marxista, y eso desde los 60, 70, tal vez desde los 50. Entonces, aquí la bronca es que, vale, independientemente de lo fascinante, de lo lindo que suene en el aula, toda esta sarta de sandeces, en la vida práctica no funciona. O sea, en los mercados no funciona. Ve a Disney, todo el problema que ha tenido por meter sus contenidos, bueno, se hundieron. Estos restaurantes así todos hipiosos de no, aquí no hay precios, aquí tú pagas y quebraron. O sea, en el mercado no funciona. El mercado tiene sus reglas. ¿Quieres conocer las reglas de cómo funciona el mercado? Bueno, entonces, olvídate de Marx, olvídate de Keynes, que no eran economistas, uno era filósofo, el otro era matemático, y ponte a estudiar a los austriacos, si lo que quieres es entender cómo funciona en el mercado. Primero Smith y luego los austriacos. Como no funciona, tarde o temprano tenía que llegar a su colapso porque es una ideología económicamente inviable. Perdón, aquí el dinero no es todo. Marx en ese punto tuvo razón, tuvo parcialmente la razón. Todas las dinámicas sociales giran alrededor de las dinámicas económicas. Tipo la regó cuando habló de la lucha de clases. Pero es cierto, todas las dinámicas sociales giran alrededor de las relaciones económicas. Entonces, ¿quieres que un proyecto tenga éxito? Necesita generar un mercado funcional. Voy a decir algo que a mucha gente le desagrada, me lo han censurado en otros espacios. El feminismo no tuvo éxito porque sus reivindicaciones fueran justas. Seamos honestos, los seres humanos no somos tan evolucionados. Ha habido a lo largo de la historia montones de movimientos cuyas reivindicaciones han sido justas y no por eso tuvieron éxito. El feminismo tuvo éxito porque se dio en el contexto capitalista y en el contexto capitalista industrial. Entonces, el movimiento feminista lo que logró fue que se creara un mercado de y para mujeres. Y estás hablando de que potencialmente el mercado creció al doble, porque resulta que eran mínimo la mitad de la humanidad. Entonces, se crea un mercado funcional, un mercado autosustentable, el movimiento tiene éxito. ¿Por qué no puedes derrotar a las drogas? ¿Por qué no puedes derrotar a la pornografía? ¿Por qué no puedes derrotar este tipo de conductas que son socialmente rechazadas o que son repulsivas?
porque tienen mercado. Tienen mercado, o sea, no vas a poder exterminar eso, tienes que encontrar otras soluciones, porque desde el momento en que tienen un mercado, y aparte son mercados enormes, son mercados que mueven un montón de dinero, no vas a poder hacer que desaparezca eso. Tienes que encontrar otro tipo de soluciones. Bueno, la buena noticia es que los woke, los postmodernos, si algo no saben hacer es crear mercados. Fíjate, el que sabe crear mercados con ellos es Soros. O sea, Soros es el que se da perfectamente cuenta de que son una bola de tarugos que están dispuestos a comprar un montón de banderitas, un montón de pinturas, un montón de cartulinas, un montón de plumones. Obviamente Soros, que sí entiende cómo funciona el mercado, sabe que se vuelve rico a costilla de ellos. Digo, porque a Soros ideológicamente yo creo que todas esas tonterías le importan un pepino. Simplemente él ve, sabe identificar, estos chavos son una mina de oro, y porque lo son. O sea, entonces, esa es la ventaja por la que ellos ya van en declive y obviamente viene de regreso el péndulo hacia acá. Ahora bien, si tú me dijeras en términos abstractos si lo ideal es eso, o sea que otra vez se insiste en Colón y en estas cuestiones que son eminentes simbólicas, pues yo te diré que en términos abstractos más bien yo creo que no, pero, los términos abstractos funcionarían en una sociedad educada. Para cómo es la humanidad, y hay que decirlo como es, lo que está haciendo Trump me parece precisamente lo correcto, operativamente hablando, pragmáticamente hablando, porque es devolverle a toda esa visión o identidad o toda esa cultura que se vio asfixiada por la intolerancia woke, por la intolerancia postmoderna, devolverle símbolos. Y los símbolos son poderosísimos en estas batallas culturales. Entonces, si a mí me hablaras de una sociedad ideal, yo no es necesario volver a poner la estatua de Colón. Pero si me hablas del contexto en el que se están dando las cosas ahorita, lo celebré, como no tienes idea, que Trump iba a declarar este día el día de Colón, Columbus Day. Entonces, aquí nada más hay que recordar una cosa más. Toda esta idea, toda esta postura que manejan este tipo de movimientos de colonialistas por ejemplo, todo esto, tienen en común con el nazismo el aspecto más profundo y peligroso de todos, que es el de la superioridad moral, que es el decir, no, a ver, Irving, bájale, o sea, yo solamente estoy pidiendo justicia. Wow, wow, tú sabes lo que es la justicia. Tú tienes la estatura intelectual, moral, teórica, práctica para explicarnos lo que es la justicia. Wow, a ver, síguele. Solamente queremos que se respeten los derechos de esta gente que ha sido invisibilizada y oprimida. Sí, como en el Tratado de Versalles, ¿no? De 1927. Exactamente el mismo discurso de Hitler. El liberalismo va por el sentido, el verdadero liberalismo, ¿no? O sea, no lo que en inglés entienden por liberals. Que, de hecho, ahora resulta que los liberales son ellos, ¿no? Los que están proponiendo estas tarugadas. Una tergiversación como sí, toda la vida. De tantas. Pero el liberalismo clásico lo que te dice, no, a ver, tus ancestros del siglo XVI les fue mal, mira, qué pena, o sea, lo lamentamos mucho, pues estamos en el XXI, y aquí todos son iguales ante la ley. Oye, pero es que a mis ancestros los trajeron de esclavos, bueno, y, perdón que te lo pregunto en esos términos, y, o sea, cuando hablamos de igualdad ante la ley, es porque obviamente entonces tengo que castigar igual al árabe, al judío, al africano, al europeo, al asiático o al mestizo. Los tengo que castigar igual, o les tengo que exigir lo mismo. O sea, por ejemplo, todas esas tonterías, estilo Mamdani, y lo que hacen los jueces en Nueva York o en los estados demócratas en Estados Unidos, de que no, pues porque hay un asunto de violencia histórica contra esta comunidad de hace 100, 200, 300 años, entonces, pues no lo podemos procesar. No, con la pena, o sea, es asesino, violador, ratero, con la pena, le tienes que poner la cárcel la pena que le corresponde. Oye, pero es que en otros estados le ponen penas más fuertes a los afroamericanos que a los blancos. Sí, también eso está mal.
O sea, las penas tienen que ser parejas, si estamos hablando del mismo delito. O sea, pero lo que no es correcto es que me vengas a pedir privilegios ante la ley. Lo descompones todo. Oye, pero es que somos descendientes o somos una comunidad invisibilizada. Y, o sea, eso en términos jurídicos, ¿qué? O sea, perdón, si cometes un delito, el hecho de que seas de una comunidad invisibilizada no significa que te tengamos que perdonar por eso. No, mijo, eres un delincuente, te vas a la cárcel. Se te imponen multas, se te imponen sanciones, se te imponen resarcimientos. Es que soy pobre. Bueno, o sea, pues ni modo. Pero si tu conducta no coincide con las leyes, pues con la pena. Sí, claro, tenemos que seguir en el ejercicio de construir leyes justas, leyes que nos representen. No es leyes que nos representen a todos, más bien es leyes que no representen a nadie. Oye, pero la comunidad lésbica, dije a nadie. Oye, los judíos, a nadie. Y fíjate qué decentes hemos sido nosotros, perdón que lo diga en estos términos. Nosotros no anduvimos ahí reclamando que hicieran una ley para aprobar el matrimonio judío. No, lo único que pedíamos, sobre todo desde que Napoleón nos metió la idea, es no, nada más trátenos como ciudadanos. O sea, no quiero ninguna ley especial para judíos. Al contrario, lo que he tenido que soportar durante miles de años son leyes especiales para judíos, desde Antíoco Epífanes, creo, desde Faraón. No, nada más, aplícame la misma ley que a todos. Con eso tengo. Oye, pero es que bueno, ahora que el movimiento LHGBT, que ya le agregaron 60 letras más, mira, o sea, las etiquetas que te quieras poner, los colores con los que te quieras vestir, la forma en que te quieras peinar, es tu asunto. La ley, al final de cuentas, te tiene que proteger a ti y a mí igual, nada más. Pero el problema es que si la ley te protege a ti y a mí por igual, entonces es un paradigma en el que te va a decir, ¿quieres prosperar? ¿Quieres salir de pobre? Trabaja. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ok, las condiciones no te ayudan. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir al gobierno, quítale entonces al rico y dámelo a mí? ¿O vas a tener las agallas de decirle al gobierno, constrúyeme las condiciones adecuadas para que mi trabajo tenga sentido, tenga razón de ser? El hecho objetivo es que los países que han apostado por esta opción de construir las condiciones para que la gente solita le eche ganas son los países que ahorita son más prósperos, donde las clases trabajadoras tienen mejor calidad de vida y donde la movilidad social es una realidad y los pobres pueden dejar de ser pobres. Son países muy desiguales, porque siempre hay un listo que sabe hacer negocios a lo grande y se vuelve multimillonario, y la desigualdad es enorme. Pero acuérdense, el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Los países que aplican la otra receta de yo como Estado le quito a los ricos y redistribuyo, lo único que logra es una de dos, o aniquilar a los ricos, o los ricos se van. Y entonces todos se quedan iguales, pero todos son pobres, menos el poder, claro, menos el Estado, menos los sátrapas, ¿no? Entonces, a veces no es tan difícil entenderle el asunto. El problema es que se mezclan todas estas cuestiones atávicas y el problema pues es que mucha gente sigue aferrada a su responsabilidad, digamos que están en esta condición que podríamos definir como gente que está dispuesta a hacer todo lo que sea con tal de tener dinero, menos trabajar. Pues sí, por eso andan ahí de activistas, ¿no? Y el Free Palestine en el fondo es eso. Cuando es el pleito con Israel, sí salen, hacen sus manifestaciones y todo eso, porque al final de cuentas lo que los palestinos quieren es desmantelar el Estado de Israel para que nosotros creemos Palestina, pero ya está todo construido, ya está todo funcionando. Lo que quieren es eso. En el fondo, digo, la estructura, la ficción que se han creado y que está muy arraigada de la Nakba y todo eso, digo, sí es real, pero esa es la ficción, esa es la narrativa, ese es el discurso. En el fondo, la experiencia humana es esa. Quiero quitarle al otro lo que él tiene. Obviamente ahorita que ya hay un alto al fuego y que ahora son los palestinos los que se están matando entre ellos, como ya es entre pobres contra pobres, pues todo el activismo de Free Palestine ya no dice nada, ya no le interesa el tema, porque los palestinos realmente nunca les han interesado. Los problemas de la gente fregada no le interesan a toda esa gente, solamente se interesan
cuando pueden desarrollar o recuperar la ilusión de que le vamos a quitar a los ricos y nos lo vamos a quedar. La revolución social le llaman, bola de zánganos, les digo yo. Te agradezco tanto, tanto esta explicación, estas reflexiones y todo este paseo que hemos hecho por esta ideología que ha sido tan exitosa y pareciera que por lo menos se está quedando en esta versión sin mucho sustento. Pero ya van a encontrar la manera de victimizarse de alguna otra manera. Pero bueno, en fin. Irving, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Karina, gracias por la invitación. O sea, de verdad un placer y pues ya sabes, cuando gustes aquí nos volvemos a echar otro round con otro tema. Muchísimas gracias. Tengo excelentes noticias para vos. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo.